el corazón del Londres victoriano, oculto tras la fachada de una modesta tienda de moda, se encontraba un santuario de poder femenino, La Pajarera. No era una simple sombrerería, sino la tapadera de una agencia de investigación dirigida exclusivamente por mujeres, dedicada a desenterrar los secretos más oscuros de la alta sociedad y a hacer justicia a aquellas a quienes el sistema les había dado la espalda. Al frente de esta singular empresa se encontraba la formidable señora W., una mujer cuya inteligencia y discreción eran tan afiladas como las agujas con las que en apariencia cosila sombreros. Junto a ella, un equipo de jóvenes talentosas y valientes, la dulce y sensata Effie, la audaz y apasionada Sally, la analítica y reservada Ida, y la más reciente incorporación, Isobel Stanhope. Isobel, Koichi como la llamaban sus amigas, llevaba una doble vida. Para el mundo, era la hija de Sir Alistair Stanhope, una joven de buena familia que se movía con gracia por los salones de Mayfair, aunque con una reputación de ser algo intelectual y distante. Pero en la intimidad de La Pajarera, Ichi era una investigadora astuta y perspicaz, una experta en el arte del disfraz y la infiltración. Su vida estaba llena de secretos, el amor no correspondido que sentira por el duque de Blackfriars, un hombre que apenas reparaba en su existencia, la precaria situación económica de su familia, una ruina que ocultaban desesperadamente tras una fachada de respetabilidad y, por supuesto, su trabajo clandestino, una ocupación que escandalizaría a la sociedad que tanto se esforzaba por impresionar. La Pajarera acababa de recibir un nuevo caso. Su clienta era la señora Beatrice Jackson, una mujer de la nueva burguesina, cuyo marido, un adinerado fabricante de botones, había muerto recientemente en circunstancias sospechosas. Beatrice estaba convencida de que su hijastro, Charles, un joven disoluto y con fama de derrochador, estaba detrás de la muerte de su padre y además la estaba chantajeando. Le había robado un valioso collar de diamantes, un regalo de su difunto marido, y amenazaba con revelar un secreto de su pasado que podría destruir su reputación si no le entregaba una gran suma de dinero. El encargo era claro, recuperar las joyas y encontrar pruebas para desenmascarar a Charles. Para Issy el caso representaba una oportunidad de demostrar su valía, pero también un riesgo. Su primera tarea era infiltrarse en el círculo social de Charles Jackson para investigarlo de cerca. La ocasión perfecta se presentó en forma de una invitación a una fiesta en casa de Lady Armitage, una de las anfitrionas más influyentes de Londres. Era una oportunidad para observar a Charles en su hábitat natural, pero también para encontrarse cara a cara con el duque de Blackfriars, cuyo hermano, Lord Alfred, era un amigo íntimo del sospechoso. La noche de la fiesta, Ichi se transformó. Dejó atrás a la investigadora y se convirtió en la elegante señorita Stanhope. En la opulenta mansión de los Armitage, su mirada buscó a Charles Jackson, pero se topó primero con la del duque. El corazón le dio un vuelco. El duque, un hombre de una belleza casi insultante y una reputación de ser frío y distante, la saludó con una cortesía formal que no lograba ocultar un destello de interés en sus ojos. Su conversación fue breve, pero para Ichi fue suficiente para alimentar sus fantasías durante semanas. Poco después localizó a su objetivo. Charles Jackson era exactamente, como lo habían descrito, un joven apuesto y encantador en la superficie, pero con una mirada cruel y unos modales que delataban su arrogancia. Ichi, utilizando su ingenio, logró entablar conversación con él, fingiendo un interés en sus gustos artísticos para ganarse su confianza. Al mismo tiempo, observó a Lord Alfred, el amigo del duque, un joven de aspecto frágil y mirada triste que parecía estar bajo la completa influencia de Charles. Tras la fiesta, La Pajarera se puso en marcha, mientras Sally se encargaba de seguir los movimientos de Charles por los antros más sórdidos de Londres. Ichi y Effie se dirigieron al Museo Británico, donde Charles solía pasar las mañanas, fingiendo ser un estudioso del arte. Allí Ichi volvió a encontrarse con el duque. Esta vez la conversación fue más larga, más personal. Hablaron de libros, de arte, de sus vidas. Ichi se sintió atraída no solo por su físico, sino también por su inteligencia y su inesperada vulnerabilidad. Descubrió que tras su fachada de aristócrata impasible se escondía un hombre que anhelaba una conexión genuina, un espíritu afín. La investigación avanzaba, pero las pistas eran esquivas. Charles era escurridizo, y no lograban encontrar pruebas que lo conectaran directamente con el robo del collar o la muerte de su padre. Decidieron dar un paso más audaz. Ichi se haría pasar por una joven heredera estadounidense, rica y algo ingenua, para acercarse aún más a Charles y a su círculo. El plan era arriesgado, pero necesario. Con la ayuda de la señora W., Ichi se transformó en la señorita Isobel Van der Haven de Boston. Su acento, sus modales, su vestuario, todo fue cuidadosamente estudiado. Bajo esta nueva identidad, logró que Charles la invitara a una velada íntima en su club de caballeros. Allí, rodeada de humo de puros y conversaciones sobre política y negocios, Ichi continuó con su actuación, flirteando con Charles y mostrándose impresionada por su supuesto conocimiento del mundo. Durante la velada, observó una extraña interacción entre Charles y Lord Alfred. Alfred parecía aterrorizado, suplicando a Charles que le devolviera algo, unas cartas, al parecer. Charles, con una sonrisa cruel, se negó. La mención de las cartas fue la primera pieza sólida del rompecabezas. Ichi y su equipo comenzaron a investigar la naturaleza de la relación entre Charles y Alfred. Descubrieron que Alfred, un joven sensible y con aspiraciones artísticas,
Estaba perdidamente enamorado de Charles. Este, consciente de los sentimientos de su amigo, se aprovechaba de él, manipulándolo y controlándolo a su antojo. Las cartas eran la prueba de ese amor, un arma que Charles usaba para chantajear a Alfred y mantenerlo bajo su dominio. La pajarera decidió que la única forma de liberar a Alfred y obtener las pruebas que necesitaban era recuperar esas cartas. Sally, experta en el arte del robo y la infiltración, fue la encargada de la misión. Disfrazada de desayunador, se coló en el apartamento de Charles y tras una búsqueda minuciosa, encontró las cartas escondidas en un compartimento secreto de su escritorio. Las cartas revelaron la verdadera naturaleza de Charles Jackson. No solo era un manipulador, sino también un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa por dinero. En ellas se jactaba de cómo había estado envenenando lentamente a su padre, utilizando un veneno indetectable para que su muerte pareciera natural. También se burlaba de la devoción de Alfred, planeando utilizar su amor para extorsionar a su poderosa familia. Con las cartas en su poder, la pajarera tenía por fin las pruebas que necesitaba. Pero antes de poder entregárselas a su clienta, la situación dio un giro inesperado. Charles, al descubrir el robo, entró en pánico. Desesperado, secuestró a Lord Alfred, llevándoselo a una remota casa de campo con la intención de matarlo para silenciarlo. La noticia llegó a oídos del duque, quien, desesperado por salvar a su hermano, acudió a la única persona en la que sentía que podía confiar Ysabel-Stanhope. Se presentó en su casa en mitad de la noche, su habitual compostura aristocrática hecha añicos por la angustia. Le confesó su temor por la vida de Alfred y le suplicó su ayuda. Ichi, viendo la desesperación en sus ojos, no pudo negarse. Sabía que era el momento de revelar su secreto. Le confesó su verdadera identidad, su trabajo en la pajarera. El duque, lejos de escandalizarse, se mostró impresionado por su valentía y su inteligencia. Juntos, y con la ayuda del resto del equipo, trazaron un plan para rescatar a Alfred. La confrontación final tuvo lugar en la desolada casa de campo. Ichi y el duque, junto con Sally y Effie, se enfrentaron a Charles. Fue una lucha tensa y peligrosa. Charles, acorralado, amenazó con matar a Alfred, pero la astucia de las mujeres de la pajarera y la valentía del duque lograron desarmarlo y reducirlo. Alfred fue liberado, sano y salvo. Con Charles Jackson finalmente desenmascarado y puesto a disposición de la justicia, el caso quedó resuelto. El collar de diamantes fue recuperado y devuelto a la señora Jackson, quien, agradecida, se convirtió en una generosa benefactora de la agencia. Pero para Ichi, la mayor recompensa no fue la resolución del caso, sino lo que vino después. La experiencia compartida había derribado las barreras entre ella y el duque. Él, que había descubierto en ella a una mujer excepcional, ya no veía a la señorita Stanhope, sino a Ichi, la investigadora brillante y valiente. Tu admiración se había transformado en algo más profundo. En las semanas siguientes su relación floreció. Pasearon por los parques de Londres, compartieron cenas íntimas y conversaciones que se alargaban hasta el amanecer. Ichi descubrió al hombre que se escondía tras el título un hombre apasionado, inteligente y con un anhelo de encontrar un amor verdadero, un amor que trascendiera las rígidas convenciones de su mundo. Sin embargo, el camino hacia la felicidad no estaba exento de obstáculos. La familia de Ichi, al borde de la bancarrota, dependía de que ella hiciera un buen matrimonio. Su madre y su tía la presionaban para que aceptara la proposición de un pretendiente rico, pero aburrido. Ichi, enamorada del duque, se negó, provocando una crisis familiar. Fue el duque quien, una vez más, acudió en su ayuda. Al enterarse de la situación económica de los Stanhope, utilizó su influencia y su fortuna para salvarlos de la ruina, de una forma tan discreta que ni siquiera ellos supieron de su intervención. Libre de las presiones familiares y con el corazón lleno de amor, Ichi aceptó finalmente la proposición de matrimonio del duque. Su boda fue el acontecimiento de la temporada, pero para ellos fue la celebración íntima de un amor que había nacido entre secretos y escándalos, un amor que había desafiado las convenciones y que prometía una vida de aventuras, pasión y sobre todo verdad. Ichi no tuvo que renunciar a su trabajo. El duque, lejos de oponerse, se convirtió en su mayor admirador y en un socio secreto de la pajarera, aportando su conocimiento del mundo aristocrático y su astucia a la singular agencia de investigadoras que seguía velando por la justicia en las sombras del Londres victoriano. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.